Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al grupo de estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo concerniente al día 4 de Aprendo en Casa, quinto de secundaria en el área de matemática. Representamos datos en tabla de frecuencias y lo expresamos en un gráfico estadístico. Muy bien, entonces ahí les estoy dejando en la descripción el link del día 3. Ojo que lo hicimos en dos videos, el link, dos links van a ver ahí del día número 3. Este es concerniente al día 4. Bien, entonces recuerdan de que la actividad habló de la población de dos comunidades, ¿no? Vamos a recordarlo acá, es por eso que siempre es necesario ver lo del día 3. Todo esto ha publicado la web de Aprendo en Casa en la semana número 18. Entonces empezamos. Situación número 1. Esto es la continuación, ¿no? Porque la actividad justamente nos habló de dos comunidades, Chipibo-Conibo y los Kikcha, ¿no? Se tiene el número de hijos de la familia de dos comunidades, Chipibo-Conibo y la otra comunidad que se llama los Kikcha. Comunidad Chipibo-Conibo, muy bien, entonces están representando ahí números, pero profesor, ¿qué son esos números? Esos números son los hijos que tienen estas familias, pero profesor, ¿cuántas familias son? Si contamos, hay 20 números, por lo tanto hay 20 familias, quiere decir que se les ha encuestado a 20 familias y se les ha preguntado, ¿cuántos hijos tienes? 3, contestó la primera. ¿Cuántos hijos tienes? 1. ¿Cuántos hijos tiene esta familia? 5. ¿Cuántos hijos tiene? 1 y así han estado contestando. ¿Cuántos? 20 familias. Igual para la comunidad Kikcha, a 20 familias se les ha preguntado cuántos hijos tienen y se ha obtenido la respuesta, 20 respuestas también. Entonces, si hay 20 respuestas por cuadro, quiere decir que hay 20 familias por cuadro también entrevistadas, ¿verdad? Eso es lo que nos dice esto. Muy bien, entonces nos están diciendo a partir de la situación, representa los datos en una tabla de frecuencias. B, expresa mediante un gráfico estadístico la cantidad de hijos que tienen las familias de las dos comunidades, Chipibo-Conibo y los Kikcha. Bien, entonces por acá traemos esta tablita. Ya vamos a ver primero de los Chipibo-Conibo. Si la he pasado bien, si no hay ningún error en el número, creo que en los números, creo que la vamos a hacer bien. Lo importante es hacer la tabla de frecuencias. Antes de elaborar un gráfico, siempre es recomendable hacer la tabla de frecuencias, sobre todo cuando son datos agrupados. En este caso no son datos agrupados, son tablas simples, ¿no? Por ejemplo, mira, a ver. Tu variable sería número de hijos y las categorías serían pues la cantidad de hijos que tienen. Yo observo que acá solamente hay números desde el 1 hasta el 5. Eso quiere decir que en mis categorías de la variable sería primera categoría, familias que tienen un hijo, familias que tienen 2 hijos, familias que tienen 3 hijos, familias que tienen 4 hijos y familias que tienen 5 hijos. Entonces, esta es la variable. La variable sufre categorías, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que hubiera sido acá condición condición social, ¿no? De repente extremadamente pobres, clase media, en fin, ¿no? O estado civil, ¿no? Solteros, casados. Entonces, esa es la variación, las categorías de la variable. La variable entonces es número de hijos. Muy bien. Vamos aquí solamente a hablar de las 3 frecuencias importantes que hay en una tabla justamente de frecuencias. ¿Cuál es? Es la frecuencia absoluta, es la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta está representada por el FI, la frecuencia relativa como HI y la frecuencia relativa porcentual como el HI porcentual. Listo, entonces esto es un recuerdo, ¿ya? Yo los invito también a ver los videos que se están publicando de esta semana de cuarto grado de secundaria, que ahí detallo con más precisión estas cositas, ya que pues en la semana 18 Aprendo en Casa, publicado desde primero hasta quinto grado todo lo que es estadística, así que jovencito, si es que estás en quinto, no quiere decir que solamente estos videos te van a servir. Revisa los videos que he publicado de tercer grado, revisa también los videos que he publicado de cuarto grado, ¿ya? Listo, la frecuencia absoluta es el conteo de cada una de las categorías de las variables. Por ejemplo, acá yo tendría que poner, cuántas familias tienen un hijo, ¿no? Y si contamos cuántas familias tienen un hijo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son las que he marcado ahí, 6. Entonces aquí iría 6.
Igualito, tengo que contar las familias que tienen 2 hijos, ¿no? Y si cuentas, pues ya esa tareita te lo dejo a ti. Si es que hay un error, déjamelo en los comentarios. Hay 3. ¿Cuántas familias tienen 3 hijos? 2. ¿Cuántas familias tienen 4 hijos? 3. ¿Cuántas familias tienen 5 hijos? 6. Muy bien. En total te tiene que dar acá, ojo, en total aquí te tiene que dar 20. 6 más 3, 9, 10, 11, 14 y 6, 20. Correcto, porque fueron 20 familias las encuestadas. Hay 20 números, ¿no? Las encuestadas. Listo. Profesor, ¿cómo sale, digamos, ojo, apunten por ahí en su cuaderno, HI se llama frecuencia relativa, ya, frecuencia relativa. Entonces, ¿cómo sale este 0,30? Es la frecuencia relativa, es la relación, es la razón geométrica en todo caso, entre cada una de las frecuencias absolutas con el total de datos. El total de datos es 20. Ojo, el total de datos es 20. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sale el 0,30 de dividir 6 entre 20? 6 entre 20 te va a salir exactamente, esto es un decimal exacto, te va a salir 0,30. Bien, ahora 3 entre 20 te va a salir 0,15. 2 entre 20 te va a salir 0,10 y así con los otros, ¿no? 3 entre 20 y 6 entre 20. Muy bien, acá el 3 se repite, por lo tanto acá también sería 0, ¿no? Listo, eso es. Ya, entonces esto es recordar porque yo sé que en algún momento esto tú lo has visto. Bueno, y la porcentual es multiplicar por 100 y se le agrega el signo de tanto por ciento y multiplicar por 100 un decimal es fácil, ¿no? Repito, la porcentual es multiplicar por 100 a la frecuencia relativa, a estos valores. Multiplicar por 100 es correr 2 comas a la derecha, ¿no? 1, 2 y te va a quedar exactamente 30%. Aquí hay algo muy importante. Si es que tú has hecho exactamente todas estas divisiones, esto te tiene que dar 1 o aproximadamente digamos, muy cerca de 1. En el caso de que sean divisiones inexactas y la redondez, de repente por ahí, no te cuadra el 1, pero la diferencia es mínima, el acercamiento es mínimo. Por lo general esto te tiene que dar 1 exacto. Si es que te da muy lejos de 1, eso quiere decir de que aquí has cometido un error en alguna división y tienes que verificarlo, ¿ya? Listo, entonces el porcentual es multiplicar por 100, te va a quedar exactamente 30%, es correr multiplicar por 100 es correr la coma 2 lugares a la derecha, ¿no? Si tienes acá 0,15 será 15%, si tienes 0,10 es 10% y así sucesivamente. Profesor, si hubiera tenido, por ejemplo, aquí 0,305, por ejemplo, 305, entonces en tanto por ciento hubiera sido 30,5. No ves que hubiera tenido 3 decimales y solamente al multiplicar por 100 la coma corre 2 lugares a la derecha. Entonces esto es fácil. Esto si lo llevamos, digamos, a un cuadro Excel, esto te lo arroja, pero preciso. Ya el total del porcentaje te tiene que dar de todas maneras 100%. Si no te da 100%, igual que acá no te da 1, te da muy lejos de 1, entonces han cometido aquí algún error en la división. Muy bien. Entonces, les voy a dar justamente los nombres de los datos para que no se olviden de estas frecuencias. Atentos. Bien, entonces, como les dije, los nombres son los siguientes. Entonces, no te vayas a olvidar que el FI es la frecuencia absoluta, el HI es la frecuencia relativa y el HI porcentual es la frecuencia relativa porcentual. Y ya te he dicho cómo extraer cada uno. No te vayas a olvidar. ¿Ya? Listo. Un gráfico propuesto, porque también te están pidiendo elaborar un gráfico. Muy bien. Un gráfico propuesto. Listo. Ahí estaría, ¿no? Un gráfico de barras. Ya aquí conviene un gráfico de barras. Profesor, puede hacer un gráfico también de repente de sectores circulares, ¿no? Que le llaman el pastel. También puedes hacer un gráfico de sectores circulares. Solamente que para hacer un gráfico de sectores circulares, pues los ángulos de los sectores deben ser directamente proporcionales pues al porcentaje ocupado, ¿no? Entonces les propongo un gráfico de barras, ¿no? Aquí en este eje tiene que ir digamos la frecuencia, a ver qué va aquí, ¿no? Aquí va a ir la frecuencia absoluta, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí son el número de familias. En cambio acá va a ir pues la variable, ¿no? Acá va a ir la variable porque acá serían los números de hijos, ¿no? Acá va la variable con sus categorías, ¿no? Son 5 categorías, ahí está. Y se levanta las barras pues hasta, digamos, el número que llegue, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas familias tienen un hijo? 6, ¿no?
6 familias, ¿no? Mira, un hijo tienen 6, 2 hijos, ¿cuántos tienen? 3, ¿no? Entonces llegaría hasta el número 3. Voy a hacer, a ver, de aquí les digo algo, ¿ya? Vamos a ver entonces para el otro cuadro, para la comunidad de los Kikcha, igualito, tenemos 20 respuestas en donde pues ahí han contestado estas 20 familias, cuántos hijos tienen, igualito, hacemos la tabla de frecuencias, ya saben, las categorías serían lo mismo, porque mira, ve, si tú observarás, ninguna ha contestado que tiene 0 hijos o ninguna ha contestado que tiene de 6 a más hijos. Si hubiera contestado algunas por ahí que tuvieran 6 hijos, hubieras hecho por acá otra categoría, ¿no? Que sería 6 hijos, pero también sucede lo mismo, que sería de 1 a 5. Entonces ahí está, contamos cuántos tienen un hijo, solamente 3, ahí están las marcadas. Tú cuenta las demás, ya cuenta las demás, y si es que encuentras algún error me lo dejas en el comentario. Muy bien, profesor, ¿cómo sacaba esto? No me acuerdo cómo sacaba la frecuencia relativa, dividiendo cada uno de los valores entre el total de datos. Recuerda que el total de datos será 20 y la porcentual ya sabes cómo también obtenerla. Recuerda que también el total de datos es 20, ¿no? ¿Cómo sacabas esto? 3 entre 20. 4 entre 20 te va a dar 0,20, ¿no? Claro, 4 entre 20 te va a dar 0,20. 6 entre 20, otra vez 4 entre 20 y así sucesivamente, ¿no? Listo, entonces ahí está, ¿no? Pero profesor, en la calculadora, bueno, la intención es hacerlo en calculadora, ¿no? Si estás en un examen, por ejemplo, esto hacerlo pues digamos a mano y papel, ¿no? 4 entre 20 me da 0,2, sí, pero acá lo que yo estoy haciendo es, claro que te va a dar 0,2, si es que lo compruebas con calculadora, pero lo que te estoy dando a entender es que lo completes con 2 cifras decimales, porque acá te dio 0,15, ¿verdad? Entonces es bueno de que todos sean los decimales homogenizados. ¿Qué significa homogenizar los decimales? Que todos tengan la misma cantidad de decimales. Si no lo tienen, le completas con 0. Y esto sería pues interesante porque al multiplicar por 100 la coma decimal se corre solamente 2 lugares y te va a dar esto automáticamente. Mira, hay una paridad ahí, ¿sí o no? Si acá fue 0,15, acá es 15%. Muy bien, igual acá te tiene que dar 1 y igual acá el total te tiene que dar 100%. El gráfico, digamos, propuesto también sería pues una gráfica de barras. Como les digo, también pueden hacer otro tipo de gráficos como el pastel y no habría problema. Ahí está. Entonces, por ejemplo, esta barra que es la más alta, 3 hijos, ¿cuánto tienen? 6 familias, ¿no? A ver, buscamos acá, 3 hijos, ¿cuántos tienen? 6 familias, correcto, que representa el 30%. Muy bien, vemos la última situación de este día 4, no olvides suscribirte al canal, dale clic también a la campanita para que siempre te avise cuando nosotros estamos publicando los videos de Aprendo en Casa y estamos publicando también más videos. Listo, por otro lado, también decirles de que va a haber un reforzamiento sobre este tema si es que los alumnos de repente están acostumbrados por ahí tienen una máquina, una laptop, una computadora por ahí de casa y profesor, es aburrido hacer los gráficos estadísticos, las tablas de frecuencias o bueno, en fin, que necesito presentarle al profesor en forma rápida y enviarle, digamos, por su WhatsApp un documento, digamos, en Word convertido a PDF para enviarle mi gráfico estadístico. Voy a reforzar ya en otro video voy a hacer estos mismos gráficos que te han dejado de tarea para que lo hagas de repente en el mismo Word, no tanto irnos a Excel que tiene de repente muchísimas fórmulas, todo eso de repente lo hago en otros videos más avanzados. Ya profesor, desde el mismo Word, desde el mismo PowerPoint, cómo hacer un gráfico, eso te lo voy a enseñar. Ya, listo, veamos esta segunda situación, así que estén atentos al canal porque es importantísimo. Listo, no me voy a extender mucho en hacer esto, digamos aquí, en enseñarles a hacer un gráfico estadístico, una tabla de frecuencias aquí, porque digamos, nos vamos a demorar mucho. Situación número 2, el horario de llegada denota un orden o secuencialidad, por lo tanto es una variable ordinal. Claro, esto lo hemos visto en los videos del día 3, explicamos que es una variable ordinal. Por ejemplo, el horario de llegada. ¿Por qué es una variable ordinal? Porque obedece a un orden. Esto es una variable cualitativa, ¿no?
¿Por qué? Porque obedece, digamos, tiene categorías y obedece a un orden. En todo caso, habían dos clases de variables cualitativas, que era la nominal y la ordinal. Por favor, revisar los videos del día 3, que ahí les dejo los links. Listo. Entonces, por ejemplo, acá, entonces supongamos que clasificamos a la cantidad de personas que llegan a atenderse a un hospital de Lima Metropolitana entre las 9 de la mañana y hasta el mediodía. A partir de ello tenemos el siguiente cuadro. Hora de llegada, pacientes que llegan a las 9 de la mañana, 45, pacientes que llegan a las 10, 35, pacientes que llegan a las 11, 20, pacientes que llegan a las 12 a la hora 12, ¿no? 15 pacientes. Total encuestados, 115, ¿no? Total de datos 115. 45 más 35 más 20 más 15 te tiene que dar el total de pacientes que se atienden en ese día, que son 115. Muy bien, entonces los que llegan a las 9, los que llegan a las 10, los que llegan a las 11, los que llegan a las 12. Para este tipo de, digamos, de tablas, ya te están dando la tabla. ¿Qué gráfico se propone? Bueno, puedes proponer un gráfico del pastel también, puedes proponer también un gráfico de barras, pero ¿qué te parece si hacemos acá un pictograma? ¿No? En los hospitales a veces es más llamativo estos tipos de, digamos, de gráficos. ¿Por qué? Porque son más vistos. El pictograma es algo pictórico, ¿no? Entonces de ahí viene la palabra pictograma, porque esto se relaciona con lo que son dibujos. Aprovechamos de que estas cantidades, todas estas cantidades son múltiplo de 5. Mira, ve, 45, 35, 20, 15 son múltiplos de 5. Entonces ahí lo que, digamos, te han propuesto es un pictograma, digamos, donde se han dibujado relojitos, pero ese reloj tiene un sentido. ¿Por qué se han dibujado relojitos, profesor? Porque justamente te hablan de horario, ¿no? De hora de llegada. Ah, profesor, entonces si me hubieran, digamos, hablado de repente de número de personas, de repente dibujaban por acá personas. Si me hubieran hablado de varones y mujeres, de repente dibujaban una persona varón y una mujer. Claro que sí, ¿no? Entonces de eso se trata. Si te hubieran hablado de cantidad de libros, por ejemplo, entonces te dibujaban de repente libros por acá. O sea, algo relacionado, ¿no? Te han dibujado relojes porque se trata, pues, de hora, ¿no? Entonces eso es el pictograma, hacer algo pictórico, ya algo llamativo, que tenga que tener, digamos, relación el dibujo con el tema que se está hablando, ¿no? Entonces, como son múltiplos de 5 las cantidades, se ha aprovechado de que un reloj valga 5 personas, ¿no? Un reloj equivalga a 5 personas. Entonces, a ver, retrocedemos por acá. Hay 45 personas que llegan a las 9 de la mañana. Entonces, eso quiere decir que aquí te tiene que dar 45. Como cada reloj vale 5, entonces 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Ahí está. Ahí están las 45 personas. ¿Cuántas aquí habrán que llegan a las 10 de la mañana? Retrocede el video y te vas a dar cuenta que son 10, 20, 35. Aquí a las 12, llegan 5, 5 y 5, son 15. ¿No? Entonces, mira, te estás dando cuenta que más llegan a las 9 que a las 12, ¿no? Bueno, este es un pictograma, ¿no? Que podría reemplazar al diagrama de barras o al diagrama de sectores circulares. Profesor, ¿y qué pasa si una cantidad no hubiera sido de repente múltiplo de 5? Por ejemplo, hubiera sido 1, 2, 3, qué sé yo. Bueno, puedes hacer lo siguiente, observa, ¿ya? Puedes dibujar de repente un reloj en la cual esté menos de la mitad, mucho menos de la mitad, y de repente hacer de que eso sea 1. ¿No? Vamos a suponer de que es 3, entonces dibujabas el reloj ya casi terminado, solamente faltándole un pedacito y le pones 3, ¿no? Entonces, si es que se te dibuja en el gráfico, si es que tú ves, visitas un establecimiento y tienes un gráfico de esa manera, no quiere decir que te han recortado el reloj por las puras, no quiere decir de que hay algo más, hay algo más, pero que no llega a 5, ¿no? Porque cada reloj aquí vale 5, entonces si te han dibujado un pedacito de reloj, posiblemente sea 1 o 2, ¿no? Si pasa más de la mitad, ya podría ser 3 o 4. El reloj completo es 5 unidades o 5 personas. Muy bien, es una propuesta. Puedes hacer tus gráficos, ingeniarte tus gráficos y bueno, listo. Bueno, ahí está la explicación que te acabo de dar. Eso es una propuesta. Profesor, ¿otra propuesta habrá? Bueno, aquí te traigo otra propuesta. ¿Ya? Otra propuesta, es lo que se llama en el Word, en el Excel, en el Word y en el PowerPoint, en todo lo que es Office, del programa que trae nuestra computadora, que es el Office, está el anillo. Muy bien, por ejemplo acá, hora de llegada, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12 de la mañana. He introducido los datos y lo he transformado incluso a porcentaje. Ya
sabes tú cómo hacer una tabla de porcentajes, así como te lo he explicado en los primeros cuadros de esta clase. Muy bien, entonces para complementar esto les ofrezco de repente mañana estoy publicando los videos pues de cómo hacer gráficos estadísticos sencillos desde tu Word, desde tu PowerPoint o por qué no de repente desde tu Excel, pero más fácil sería desde el Word con el PowerPoint, ya que tú eres estudiante y necesitas ahí mismo llenar una tabla de frecuencias que ya te la ha dado, digamos de repente el programa de Aprendo en Casa, y necesitas pues hacer un gráfico pero así, que te salga dibujado automáticamente y se lo envías a tu profesor. Y si eres maestro también te voy a enseñar digamos cómo elaborar para que les enseñes a tus alumnos. Si te gustó el video, dame un pulgar arriba, compártelo y nos vemos hasta la próxima publicación.